Se sintió el mate, que estamos enmateando. Y bueno, vamos a recibir a un amigo. La gente sabe la relación que nosotros tenemos y la vinculación con el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además, actual senador de la República y siempre referente, ¿no?, de la producción nacional. Y hay un tema que ha sacudido el mercado, que lo venimos manejando desde el año pasado, ¿no? Que quizás era el negocio más chico. Y cuando nosotros dijimos, bueno, compramos un lío con las autoridades de INAH, con los ministerios de Ganadería, dijeron que eran bolazos. Bueno, los bolazos se transformaron en hechos y en realidades. Y hablamos del Grupo Minerva, que sacudió el mercado, que luego de confirmarse y oficializarse aquella compra, cuando en Navidad del año pasado dijimos que se iba a hacer por $40 millones, en una inversión donde los japoneses, y la pregunta que se tienen que hacer todos, ¿no?, todos los que toman decisiones, ¿por qué el grupo japonés se fue del Uruguay? Después de hacer un frigorífico modelo e invertir $110 millones. Es lo que hasta ahora no entiendo. Si fue un problema del sindicato, si fue un problema de mercado, pero ¿cuál fue el problema de fondo? ¿Alguien le preguntó a los japoneses? ¿El gobierno ha hablado al respecto? ¿Las autoridades del ministerio se han preocupado y hoy los que están al frente del INAC tienen alguna versión acerca de por qué se fueron los japoneses y prácticamente regalaron un frigorífico modelo para uno de los grupos más importantes de la cadena cárnica a nivel mundial, como el grupo Minerva Foods? Son las preguntas que están sin respuestas. Y cuando a mí me dijeron, entre ellos el propio mi amigo Guido Machado, Conrado Ferber, el propio ministro Matos, de que lo iba a trancar, iba a haber un trancazo de la Comisión de Defensa de la Competencia, le dije, ¿vos creés que el gobierno mismo puede trancar y que esto ya no está hablado? Si me apurás, hasta con el presidente de la República, como mínimo con la ministra Rebeleche. ¿Qué lo iba a trancar? Lo de las consultas que se hicieron por un tema de delicadeza y creo que de prolijidad, pero se sabía que esto no lo cambiaba ni Mandrake. Y ahora quieren hacer pensar algunos actores y algunas figuras importantes que están en el gobierno, de que la compra de la planta del Grupo Marfrig de Colonia, San José y Salto la quieren impedir. Quiero decirles que lo más chico, Uruguay pesa prácticamente nada en el mercado. Acá la inversión es multimillonaria y a nivel regional, donde el Grupo Minerva le compra a Marfrig plantas de Brasil, de Argentina, de Chile, y digo por último de Uruguay porque somos los que pesamos menos. Cuando se pone en la balanza de lo que puede incidir, ¿qué puede incidir Uruguay al respecto? Pero bueno, quiero escuchar a las personas que en realidad tienen argumentos y además son referencia de los productores y tienen mucho más conocimiento que este humilde servidor de la comunicación, que simplemente da una opinión al respecto, que nos permitimos dar una opinión. Pero queremos escuchar a las personas que sí tienen respaldo y tienen espalda ancha. Por eso es que convocamos en esta oportunidad, como vamos a hablar con otros, quiero aclarar, con el exministro de Ganadería, consultor internacional, senador de la República, vaya si es una persona autorizada para hablar del tema, mi gran amigo el ingeniero agrónomo Carlos Mario Uriarte. Buen día, Uriarte, disculpe que toda esta introducción, pero era necesaria para meterme en el tema. Buen día, Mauricio. Sí, no, muy buena introducción, te agradezco los conceptos y bueno, comparto tu forma de visualizar y permitime completarlo un poco, lo que acabas de comentar. Por un marco legal que hay que cumplir, esta operación que está planteada, que está comunicada, hecha pública, tiene que pasar por la aprobación de la Comisión de Defensa de la Competencia, Promoción y Defensa de la Competencia, que pertenece al Ministerio de Economía. O sea, que es algo que ella debe cumplir. Ahora, comparto contigo que esto ya debe estar
una operación de esta naturaleza ya debe haber sido tratada, presentada y discutida al más alto nivel. Es más, recordemos que hasta este marco, esta obligación, tiene menos de 10 años, y antes simplemente era una comunicación que los intervinientes le hacían al gobierno. Hoy debe pasar necesariamente por eso, pero nunca había pasado lo que está pasando ahora, o probablemente, es decir, hay una acumulación de la faena altísima, que deberíamos remontarnos al comienzo de la industria cárnica frigorífica, en la época del Swift, del Anglo, para ver una acumulación parecida, es decir, el porcentaje de faena acumulado en pocas manos. Hoy esto es una cuestión nueva, innovadora, que justifica la preocupación que se ha manifestado todo el mundo y que yo comparto. Uh-huh. Estamos preocupados por esta decisión y creemos que debemos estar alerta a sus posibles efectos. Uh-huh. No quiero, antes de entrar en este análisis de eso, dejar de comentarte lo que tú dijiste respecto a la ida de NH Foods. NH Foods compró el frigorífico BPU a Terry Johnson, en inglés, que fue quien lo hizo, y se gastó lo que tú dijiste, una cifra aproximada a los 120 millones de dólares, y se dice, por más que hay otra información, de que la vendió por 40 millones de dólares, más algo más que la firma tiene en Australia. Pero bueno, como no conocemos el detalle, no me atrevo a opinar, pero sí nos gustaría saber más detalle la razón por la cual una empresa tan importante, porque estamos hablando de los líderes en el comercio de alimentos a nivel mundial, deja el Uruguay, sobre todo para ver si hay cosas que el Uruguay debe corregir, no solo para evitar que se vaya, sino para atraer a que vuelva, o a otras parecidas. Uh-huh. Yo creo que ese es un tema fundamental en un país exportador como el nuestro. Usted sabe que cuando, primero para hablar de la cifra, ¿no? De 40 millones de dólares. Creo que al final fue 44 millones de dólares. Es el último dato que tuve. Pero esto me lo admitió el asesor de NH Foods en su momento, cuando largamos la noticia, que él se sorprendió por cómo nosotros la teníamos, porque era algo que se manejaba a 4 llaves y no le interesaba al grupo que esto trascendiera. Ni a NH Foods, me imagino que mucho menos al grupo Minerva. De todos modos, cuando nosotros tenemos la información, lo primero que hacemos es en off. Charlamos porque no quiso hablar, hasta ahora no quiere hablar. Sí, hemos hablado en varias oportunidades en off con el asesor de NH Foods, Daniel de Matos, y él mismo admitió que la cifra era la que nosotros habíamos manejado, o por lo menos la que teníamos en nuestro poder, que accedimos a través de un amigo de Brasil. Por eso, simplemente a modo de aclaración, cómo llega esa cifra y cómo lo largamos en Navidad del año pasado, de la oferta que termina oficializándose en marzo. Lo sigo escuchando atentamente porque quiero escucharlo, Uriarte. Bueno, si nos concentramos en la venta que ha sido hecha pública, compra-venta, lo primero es que acabamos hace 2 semanas, todo el mundo sabe, de tomar conocimiento con el informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, aprobando la venta de BPU al Grupo Minerva. Pero uno de los argumentos por los cuales justifica tal decisión es justamente que existe en el mercado un par a Minerva que le puede hacer competencia de igual a igual por tamaño, por capacidad de faena y por inserción a nivel internacional, que asegura el hecho de mantener una sana competencia, que es justamente Marfrig. Antes de todo esto, Marfrig mantenían ambas empresas 4 plantas y del orden del 20 y pico % cada una, que era, por decir, bueno, una compite con la otra. Uh-huh. Y hay otras 2, 3 plantas
que juntas las 5 conforman más del 70% de la PAI. Entonces, eso era un argumento que el informe de hace 2 semanas tenía. Claro. Y eso se hace puré con esto. Claro. Eso ya no existe más. Entonces, yo creo que está plenamente justificada todas las voces de preocupación que se han hecho sentir en los últimos días respecto a la operación y al enorme riesgo que implica esto, posibles acciones de colusión. Es decir, hacer uso de su ubicación dominante en la cadena kármica para intereses propios. Y yo creo que ahí está el desafío. A la misma vez creo que no debemos apurarnos en emitir opiniones o sobre todo tomar decisiones, sino debemos ser sumamente precavidos, cautelosos y evaluar todas las alternativas. Porque estamos frente a un importante protagonista del negocio de la carne a nivel mundial. Entonces, que Uruguay se asocie a Minerva para poder vender en los mejores mercados, acceder a los mercados, es muy importante. O sea, nosotros la sinergia entre Minerva y Uruguay es importante, pero eso de ninguna manera tiene que ser a costo del interés general del país, del interés de los productores, del interés de los trabajadores y del resto de la sociedad, porque estamos hablando de un rubro que es el principal ingreso de divisa genuino que tiene el país. Claro. Por eso es que tenemos que ser muy celosos, estar muy alerta y tratar de desarrollar todos los mecanismos que sean necesarios por si se llega a aprobar para que se pueda evitar esas posibles acciones de colusión. Y permíteme compartir contigo y con tu audiencia un poco de historia, porque hace más de 10 años, cuando ya por el 2014, cuando las primeras industrias o firmas brasileras o multinacionales se aterrizaron en el país, Marfrig, JBS, la última fue la Minerva. Todos estábamos preocupados por la acumulación de poder y sobre todo porque el interés de las multinacionales primara sobre el interés de Uruguay. Cosa que pasó, y desde entonces hasta ahora, o sea, hubo acumulación de poder a nivel de la faena, hubo problemas de interés, hubo acciones de colusión, que nosotros en aquel momento éramos presidentes de la Federación Rural y le solicitamos a la Comisión de Defensa de la Competencia hiciera un estudio a ver si en el negocio no había acciones de colusión. Y el resultado fue que no podía demostrarse que lo había, pero tampoco se podía negar de que no lo hubiera. Ese fue lo que nos contestaron. Y para ejemplarizar de cosas que pasaron en ese momento, las malas fueron, por ejemplo, que hubieron esas acciones de dumping, que para mi entender fue la principal razón por la cual el inglés vendió BPU de parte de una empresa que pagó durante 6 meses precios que no existían en el mercado. Y creo que también la decisión de venta de Federico Carrasco un poco obedeció a lo mismo, a los industriales darse cuenta de que no podían, eran muy débiles o muy frágiles para competir con estas industrias de un porte excesivo. Y después tuvimos, antes del 19-18, me acuerdo, y los productores que me escuchan lo van a recordar clarito, acciones, por ejemplo, que daban licencias, las plantas cerraban, en plena zafra, en pleno momento en el cual había que vender los novillos, las plantas paraban, se provocaba una ola de ganado que esperaban en los campos, la gente se empezaba a desesperar porque no podían sacar los animales, necesitaban caja y terminaban sufriendo una baja en los precios muy importante y hacían la zafra prácticamente a precios mucho menores de lo que podrían haber sido. Esos son ejemplos que ya los vivimos. La parte positiva de la llegada de estas multinacionales fueron las altas inversiones que ellas hicieron. Claro. Todas ellas hicieron inversiones que para una empresa nacional o los dueños anteriores era muy difícil, no tenían espalda como para encararla. No tienes colchón. Estas sí, y dieron trabajo a trabajadores directos y a trabajadores indirectos. También tuvimos accesos a mercados mucho más importantes, porque es muy distinto que Marfrig o
o que Minerva hable con los importadores del mundo a lo que hable Uruguay. Sí, las vinculaciones no son las mismas. Las vinculaciones no son las Por mismas. eso hablo de la sinergia y hay que ser muy cuidadoso. Y el poder y el peso tampoco, de la incidencia que tienen estos grupos internacionales. Lo que hay que hacer es compartir los intereses nacionales, los intereses generales con los intereses de estas multinacionales y evaluar todos los riesgos que implica tener un protagonista tan grande en lo interno. Por eso el mensaje para mí más importante es ese, Mauricio. Por eso no me apresuraría a tomar decisiones. Sé que la comisión es como tú dices, yo creo que lo más esperable es que lo apruebe, pero bueno. Le quiero plantear diferentes escenarios para manejar, la posibilidad, a ver qué es lo que va a pasar, aunque yo lo tengo bien claro, que esto no lo cambia ni Mandrake, y tengo un argumento de peso, y el argumento de peso es, Uruguay no puede quedar aislado. En el rubro que usted hizo referencia, y es así, porque Uruguay es un país exportador. Si no, nos fundimos. Si no exportamos, nos fundimos. Entonces, no tenemos otra que exportar. Dentro del podio, el que lidera hasta que se consolide, usted está convencido que cuando entre en acción UPM, el sector forestal se va a transformar en el número 1. Pero hoy es el sector de la cadena cárnica el que lidera las exportaciones en nuestro país. Dicho esto, en otras palabras, el Uruguay no puede quedar aislado. Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado al presidente y ha comprado líos grandes con todo el Mercosur y ha quedado solo justamente para generar aperturas y no quedar aislado? Porque si quedas aislado también, Uruguay es tan chiquito y pesa tan poco que vas a desaparecer. Entonces, en un mega negocio yo creo que JBS es la más grande, pero está entre las 3-4 cadenas mundiales más importantes que hay a nivel del mundo. Sumado que la matriz está en Brasil, donde es el principal productor del sector bovino del mundo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Uriarte? Totalmente de acuerdo. Bueno, es parte del mensaje que quería transmitir. Por eso. Son 11 plantas las que significa la operación del grupo Minerva, de las cuales son 16 plantas, perdón, me corrijo. 16 plantas del grupo Marfrig, por un total de 1.500 millones de dólares. 11 son de Brasil. Sí. Una en Argentina, una en Chile y 3 en Uruguay. Pero estamos de acuerdo que la de Argentina pesa mucho más que las 3 de Uruguay y la de Chile, bueno, quizás competimos con Chile. Entonces, vamos a meternos en el escenario que se llegue a evitar, que eso no va a pasar. Por lo menos, mi humilde opinión, eso no va a pasar. Uruguay va a quedar afuera de este mega negocio y y comprar este lío con uno de los grupos de la cadena cárnica, siendo el rubro más importante de la exportación, más poderoso. ¿Vamos a correr ese riesgo? Tenemos espalda el gobierno, ¿no? El gobierno, ya que están siempre los defensores del nacionalismo. ¿Compramos este lío para quedar afuera del gran negocio y de los grandes mercados? ¿O liberamos algo de esta multinacional porque sabemos que no podemos y ahí podemos por lo menos jugar en la cancha grande? El gran tema es, o jugás en la Grande Liga, jugás en la Champions, o jugás en la Divisional B de Uruguay. ¿Me explico? Lo digo, lo transmito futbolísticamente para que la gente, aquel que no es del palo, pueda entender el mensaje. Capaz que usted tiene otra visión. La misma, Mauricio. Permitime completarte la información, lo que tú estás hablando, la visión. Yo creo que ante esta realidad, y aparte las contestaciones que hemos tenido tanto del ministro como del presidente, es un poco decir, bueno, vamos a esperar lo que diga la comisión, ¿no? Como que va a ser una decisión técnica. Pero primero tengamos en cuenta que el tema de la concentración de poder en las cadenas
no es única del mercado de la carne. En el Uruguay, el mercado, por ejemplo, de la cebada, también lo gobierna una multinacional. La leche la gobierna Conaprole, en su inmensa mayoría. Y así podemos analizar varios rubros, tú mencionabas la madera, pero varios rubros en los cuales está la lana. Está muy concentrado en pocas empresas. O sea que no es un tema de decisión del hecho de que se concentre. Lo que sí creo ante esta realidad, y que tú lo planteas muy bien, de que no se puede estar ajeno cuando tenés un actor tan importante, el esfuerzo yo lo haría en la reglamentación, en la regulación, en crear mecanismos que nos permitan estar cubiertos a las acciones de colusión y también a acciones que le pueda ir mal a esta empresa. Porque si un actor tan importante le va mal, al Uruguay le va a ir mal. Claro. Entonces, tenemos que tener ya diseñado todos los mecanismos que pueda ocurrir si esto se aprueba. Yo me podría trabajar muy profundamente en eso y tratar de proteger el interés general del país, que es el interés de todos, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que haríamos, ¿no? Una cosa es protegernos, otra cosa es prohibir y meterse en un lío ajeno que a nada le va a favorecer al Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en eso, salvo que tampoco es regalar, como decía el mejor de todos, nuestros principios o el Uruguay al bajo precio de la necesidad, ¿no? Yo no creo que tampoco Uruguay está en condición en una situación que amerite entregarse a intereses que no están de acuerdo a los intereses del país. Claro. Habilitando este negocio, también estamos en la misma línea que el Uruguay va a acceder a los mejores mercados, y el comprar un lío con el Grupo Minerva significa que te puedan cerrar las puertas en varios mercados. Y también vuelvo a reiterarte, la capacidad de inversión que tienen estos grupos es muy distinta a la que puedan tener otras empresas, ¿no? Entonces es muy difícil estar afuera. Y aparte otra cosa, Mauricio, estos fenómenos de fusión financiera de multinacionales a nivel internacional ocurren, no es la única, y es tampoco el único rubro. Y convengamos también los capitales que hay atrás de esto, que son enormes y que están buscando de alguna manera ubicarse. Y que el escenario de la carne hoy le está llegando lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol, y los cuadros de fútbol más conocidos del mundo, que antes eran una cosa y hoy son, más que nada, donde se aterrizan capitales que generalmente vienen del Medio Oriente, ¿no? Y se está hablando ahora que las bases, las oficinas de Minerva están en Medio Oriente. Claro. Entonces ya está claramente establecido que acá hay un soporte financiero y de capital muy importante atrás, ¿no? Además, dentro de lo que es el negocio, dentro de lo que es la capacidad y el colchón, negocios que se hacen con plantas de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Si me apura, y capaz que estamos en la misma línea, Uriarte, solamente Brasil es el que le puede hacer frente y decirle, no, te voy a vetar por la capacidad que tiene Brasil, por lo que genera Brasil, yo lo bauticé como la China de Sudamérica, y Brasil no lo va a hacer. Brasil no lo va a hacer. De alguna manera, menos el poder que tienen en la toma de decisiones como país. Claro. Estas empresas juegan en todas las canchas. Claro, y en la cancha grande. Y ahí incide. La cancha grande. Claro, la cancha grande. Y más con el actual gobierno de Brasil. Yo he sabido que existe relación, entonces no va a pasar nada de eso. A mí lo que creo que le debería preocupar más al gobierno, está bien, regular, como dice usted, marcar las reglas de juego es fundamental, pero acá ha pasado algo mucho más grave que creo que están mirando para el costado, Uriarte. Le digo con todo el respeto a usted y a los que tomaron esas decisiones. Es que hasta ahora nadie sale a aclarar por qué se fue el grupo japonés, porque un grupo de inversión podía ser de Japón, podía ser de Corea, podía ser de Vietnam, pero que viene, invierte $110 millones y se va. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? Nadie salió a hablar del tema. No, yo estoy de acuerdo, y además ya lo dije, ¿no? Es una de las cosas que a mí también me gustaría saber para corregir, si hay errores para corregir, ¿no?
pero también puede haber sido, lo que se me ha explicado a mí muchas veces es que es una decisión del grupo empresarial que tiene la estrategia en otro rubro, ¿no? Bien lo decía Marcelo Seco estos días de que Marfrig por lo pronto se quiere concentrar en los negocios de mayor valor agregado. Está bien, pero nadie quiere perder $70 millones. Menos los japoneses, ¿estamos de acuerdo? En ese ámbito nadie quiere perder nada. Claro. Eso, la plata es lo que más. Por eso te digo, entonces, ¿por qué los japoneses, por qué prefieren perder esos $70 millones? Porque no quieren dolor de cabeza sobre algo que pasó que fue grave. Porque si no fuera grave, no toman esa decisión. Eso hasta una persona de 5 años se da cuenta. Uriarte, se ha habilitado el frigorífico de Florida, pero todavía China no dio el aval. ¿Qué va a pasar? No te sé decir, la historia del pobre de Florida la conozco bastante y es negra. Digo, desde la llegada de los angoleses, que creo que nunca llegaron a trabajar, después un empresario venezolano, de apellido Zambrano, organizó también otra vez, hizo unas reformas muy importantes, logró la habilitación para China, logró la inversión de una provincia de China en el mismo y tampoco anduvo bien. Las características, no conozco mucho lo que fueron los angoleses, pero sí conozco al venezolano y bueno, dejaba mucho que desear. Y bueno, terminó como tenía que terminar. Y hoy esta compra de este grupo de los argentinos, también, no lo conozco. Pero es un grupo fuerte, Lequio, ¿no? Es un grupo fuerte, Lequio, ¿no? Solamente digo que es la historia del frigorífico Florida, a pesar de todo el apoyo que se le ha dado, porque hay que ver el gobierno de Florida, la gente de Florida, cómo ha hecho fuerza para hacerlo trabajar y bueno, ha sido bastante difícil. Los antecedentes le juegan en contra, dice usted. ¿Cómo, perdón? ¿Usted dice que los antecedentes le juegan en contra? Y puede ser, sí, puede ser. No se olviden que eso dejó gente dolorida en su historia, gente que perdió plata en esa pérdida, ¿no? Entonces lo único que pretendemos es que no vuelva a ser un manejo financiero como fue el último que conozco más, que hasta el propio Banco República le prestó $9 millones para trabajar a este venezolano, que terminó siendo un fraude. Que gracias al Banco República que se ha recuperado y hoy está en manos de este grupo argentino, ¿no? Sí, justamente. Por eso mismo, que no vuelva a ser lo mismo. Es muy importante que haya industrias nacionales, que haya industrias locales ubicadas en el interior del país, dando trabajo, estando cerca de los centros de producción. Son muy, muy importantes. Por eso les deseo lo mejor a este grupo y que bueno, logren consolidar una nueva planta trabajando en el país. Uriarte, se me fue el tiempo y siempre es un placer y un privilegio poder escucharlo, prestarle los oídos. Dígame, se viene la Expo Prado. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene? Seguramente se va a dar una vueltita. Y sí, es una fiesta del agro nacional, donde tiene una importancia social muy, muy importante. Es una vez al año que nos vemos con gente y que bueno, que no nos queremos perder esa oportunidad y que lo hacemos además dentro de un marco que todos disfrutamos, en medio de las vacas, las ovejas, los caballos. Para mí es un evento que no me lo quiero perder. Entonces sí, estaremos visitando, participando, poniendo un poco al día de los temas, de las novedades. Siempre es bueno darse una vueltita, pero sobre todo es la oportunidad de anual de encontrarnos con muchos amigos, incluyéndote a ti. Espero verte por ahí. Seguramente, y vamos a hacer Expo Prado Noticias a las 7 de la tarde, así que capaz que le pido que un día se quede y salimos en vivo, desde allí, desde donde nos va a disponer Campo TV, porque es una producción de Campo TV que vamos a estar para el país presentando un resumen diario de lo mejor de la Expo Prado. Pero después lo combinamos sobre la fecha. Le mando un abrazo, gracias, como siempre. Otro para ti, Mauricio, y un saludo a toda la audiencia.